Bendiciones, amados hermanos, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Estamos aquí listos para compartir la bendita palabra del Señor. Esperaré que el enlace que los hermanos colocan en el chat pueda llegarles para que ustedes puedan sintonizar. Algunos hermanos ya lo están haciendo. Sean bienvenidos y nos gozamos grandemente en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Hemos aprovechado esta noche para estar orando por el hermano Alex Villeda. Sabemos que Dios va a hacer la obra. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Sabemos que donde Él se encuentra, el Señor está haciendo un vallado alrededor de Él. Y sabemos que el Señor va a operar y que sus oraciones, hermanos, convenidas, va a tener fruto. Y eso hemos estado ministrando al hermano Alex desde que él nos comunicó lo que hemos compartido, y creemos que el Señor va a seguir obrando poderosamente en su vida. Oramos también y clamamos porque mi hermana esposa del hermano Alex, hermana Dianita, sus hijos también estén confiados y creyendo que el Señor va a hacer la obra. Vamos a iniciar orando en esta noche y clamando para que el Señor continúe haciendo su poderosa y extraña obra en cada uno de nosotros. Que el Señor se glorifique en medio de esta necesidad y que el Señor siga hablando a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que todo está bajo tu control. Tú estás sentado en tu trono y desde ahí gobiernas todo el universo. Desde ahí, Señor, tú estableces los planes, estableces los proyectos, estableces, Señor, lo que estás haciendo con cada uno de nosotros. Por eso, Señor, específicamente oramos por el hermano Alex Villeda. Extiende tu mano de poder, tu mano de misericordia. Guárdalo, Señor, en el lugar donde en este momento se encuentra. Y te pedimos que tú operes milagros en la vida de él. Fortalece a su familia. En el nombre poderoso de Jesús. Y a cada una de las familias de la congregación. A cada familia que en Guatemala se encuentra enlutada. A cada familia que se encuentra, Señor, angustiada porque sus familiares están en algún hospital. Te pedimos, Señor, que todo temor en el nombre de Jesús sea echado fuera. Que la confianza en ti, Señor, pueda ser la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Sabemos, Señor, que los casos de esta noche reportados son bastantes. Y eso indica, Señor, muchas familias preocupadas y muchas familias entristecidas, angustiadas. Yo te pido que tú te reveles a toda familia que todavía no te conoce. Y que por medio de situaciones como esta, Señor, tú te reveles a sus vidas. Que esa medida de fe que el Espíritu Santo puede activar, como fe salvadora, se active en todas estas familias. De la misma manera oramos, Señor, por cada rincón de esta tierra donde esta pandemia está haciendo estragos, Señor. Que tu misericordia sea, Señor, en cada uno de esos lugares. Que tú te reveles, Señor. Sabemos que tú tienes planes y que tú siempre, Señor, te glorificas. Que tu nombre sea glorificado en medio de cada circunstancia. Y nosotros, Señor, clamamos y nos sostenemos en ti. En el nombre poderoso de Jesús, envíanos hoy tu palabra. Que tu palabra, Señor, abra nuestros ojos. Que tu palabra nos despierte. Que tu palabra nos fortalezca. Y que tu palabra, Señor, que tú envías, sea la que necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes. Nos gozamos grandemente por estar nuevamente este día miércoles, en medio de las necesidades, pero confiando que tú, Señor, el Señor va a hacer
esa obra perfecta en cada uno de nosotros. Quisiera, hermano amado, que usted me acompañara al verso número 8 del libro de los Hechos, capítulo número 1 del libro de los Hechos. Y vamos a ver ahí un verso bastante conocido por todos, pero muy importante, creo yo, en esta situación que nosotros estamos viviendo. Capítulo 1 del libro de los Hechos y verso número 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted se preguntará por qué leí este verso y por qué creo que es importante para la época, el momento que está viviendo la iglesia. Y es que el tema que quiero compartir en esta noche, mis hermanos amados, tiene que ver con ser llenos del Espíritu Santo. Ese verbo está conjugado en un tiempo imperativo, sed. Y los tiempos imperativos, yo lo he compartido muchas veces con la iglesia, no son negociables. Cuando el Señor da mandamientos, generalmente Él establece en su lenguaje traducido a nuestro idioma verbos en ese tiempo, conjugados en ese tiempo imperativo, tratando de decirnos que son mandamientos no negociables. Son mandamientos que nosotros debemos estar dispuestos a obedecer. Y me parece, hermanos amados, que estamos viviendo tiempos donde es urgente que cada uno de nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Usted sabe que la iglesia lleva ya un recorrido de cerca de 2000 años, desde que se inició la iglesia. Y es precisamente en el libro de los Hechos donde nosotros vemos la iglesia del amanecer, la iglesia que cuando el Señor muere en la cruz, resucita al tercer día y asciende después de 40 días, vemos nosotros que esa iglesia, la característica principal que vemos en el libro de los Hechos, es que fue una iglesia llena de el Espíritu Santo. Y es que, hermanos, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, si la iglesia ya lleva una historia cercana a los 2000 años, la historia nos demuestra que han habido muchas pandemias. De hecho, hoy revisaba que hubieron pandemias de una manera llamativa en los 1300, hablando del siglo XIV, donde parece que estaba tabulada la humanidad en 100 millones de personas. Y lo llamativo es que esa pandemia mató la cuarta parte de la tierra en ese entonces, de los habitantes de la tierra en ese entonces, 25 millones de personas. Y yo en lo personal me he puesto a meditar en este día cómo hizo la iglesia de aquel tiempo, cómo enfrentó una situación donde seguramente en esos 25 millones de personas que murieron por esa pandemia, seguramente murieron familiares, seguramente pudieron haber muerto familias enteras de hijos de Dios. Y si nosotros vemos las diferentes pandemias que han habido, si nosotros chequeamos en esos 2000 años las situaciones que la iglesia ha vivido, al estar nosotros viviendo esta experiencia, probablemente vamos a tener que llegar a la conclusión que si nosotros como la iglesia probablemente del final no experimentamos continuas llenuras del Espíritu Santo, va a ser muy difícil que podamos sostenernos en pie.
Va a ser muy difícil que nos mantengamos firmes. Y aunque este es un tema que tiene que ver básicamente con la doctrina básica, en esta noche yo te quiero a ti recordar que la doctrina básica no debe de ser tomada a la ligera. La doctrina básica debe de ser una doctrina obviamente basada en la palabra del Señor, pero no para tenerla como conocimiento, sino para poderla experimentar. Decía el hermano Francisco en el tiempo de oración para aquellos que pudieron conectarse, que el Señor nos está pasando un examen precisamente de la palabra que nos ha sido entregada a través de tantos años. Y me parece a mí que si nosotros nos hacemos la pregunta cómo la iglesia en esos tiempos difíciles en la historia de ella ha podido mantenerse firme en medio de esa situación tan difícil, la respuesta es porque ha estado llena del Espíritu Santo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros esta noche, que precisamente somos miembros de la iglesia de Cristo, es si estamos llenos del Espíritu Santo, si tenemos ese testimonio, si tenemos las características de estar llenos del Espíritu Santo, o si por el contrario reconocemos esta noche que no estamos llenos del Espíritu Santo, podamos con todo nuestro corazón clamar y gemir para buscar esa llenura del Espíritu Santo que hizo que la iglesia del principio se preparara para grandes persecuciones, para que la iglesia del principio pudiera tener el poder que trae la llenura del Espíritu Santo para poder cumplir su propósito por el cual está en la tierra. Me parece que la iglesia de este tiempo, la iglesia del siglo XXI, aunque veamos muchos probables focos de avivamiento en muchos lugares, usted no me dejará mentir que la iglesia ha perdido el rumbo, la iglesia ha perdido la ruta, la iglesia ha perdido la brújula. Muchos ministros y muchas corrientes se han ido tras cosas que no son importantes y probablemente por no estar llenos del poder del Espíritu Santo, por no tener la llenura del Espíritu Santo, no han encontrado el camino de regreso. Por eso en esta noche yo le quiero hablar de ese mandamiento, de esa orden, porque es una orden, es un mandamiento del Señor. Y si la iglesia empezó llena del Espíritu Santo, déjeme recordarle que va a terminar llena del Espíritu Santo. Por eso, hermano amado, yo sé que nosotros ahora tenemos leyes en casi todas partes del mundo, donde como iglesia no podemos congregarnos en un templo, mucho menos tener la oportunidad de ir a una plaza por el distanciamiento social y por todas las medidas que en esta pandemia se han establecido. No podemos imaginarnos un escenario donde nosotros estemos en una plaza y la gente se aglomere alrededor de un predicador, de un portador de las buenas noticias de salvación. Y por supuesto, creemos que tenemos y debemos ser respetuosos de las leyes de los países. Sin embargo, la iglesia tiene que encontrar maneras, tiene que encontrar formas de seguir predicando las buenas noticias de salvación. La iglesia necesita encontrar canales a través de los cuales pueda llevar un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza, un mensaje de sanidad, de presentar al Dios vivo que no solamente es salvador de nuestras almas, sino que también es todopoderoso para poder sanar cuerpos. Aleluya. Por eso, hermano amado, en esta noche nosotros tenemos que buscar las maneras. Quizá estos medios de las redes puedan estar llegando a diferentes lugares y está llegando a nuestros corazones con un mensaje poderoso de parte del Señor, ungido, lleno del poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos usar un teléfono para hablar con nuestros familiares que aún no conocen al Señor, o con esa familia amiga que sabemos que tiene un familiar que está enfermo
que se contagió, ya sea acá o en otro país, nosotros podemos ser portadores, llenos del poder del Espíritu Santo, de las buenas noticias. La iglesia no se puede quedar callada, porque la iglesia no es solamente un culto alrededor de un templo. La iglesia somos nosotros. Los que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo somos nosotros, a los que se nos va a poner palabras y el Espíritu nos va a permitir hablar con diferentes clases de personas a través de los medios que el Señor nos permita. Somos nosotros los que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y llevar esa palabra de bendición en medio de situaciones difíciles como las que nosotros estamos viviendo, hermanos amados. Pero la pregunta, que probablemente puede parecer ociosa, pero es importante, es: hermano Sergio, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Y no es una pregunta ociosa, porque ahí en el capítulo 1 de Hechos que leímos, de los versos 1 al 4, nosotros nos vamos a dar cuenta que ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con el cumplimiento de una promesa que el Señor llamó, ya resucitado, la promesa del Padre. Por eso, si leemos en el capítulo 1 y verso 1 del libro de los Hechos, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. Yo quiero que usted ponga atención. Este libro de los Hechos, escrito por Lucas, es como la segunda parte del Evangelio de Lucas, y donde él termina a explicar lo que sucedió con el Señor en su ministerio terrenal y su muerte cruenta en la cruz del Calvario. Él escribe a un personaje, pero él dice en el primer tratado, es decir, en el Evangelio que nosotros conocemos de Lucas: yo te escribí acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Eso es su ascensión. Pero yo quiero que usted ponga atención. Dice: después de haber dado mandamientos, haber dado instrucciones. El Señor resucitado se apareció, y lo vamos a leer de corrido para que usted recuerde bien este pasaje, o si tiene su Biblia lo subraye. Dice: después de haber dado mandamientos o instrucciones por el Espíritu Santo. Hermano amado, no está de más recordar que el Señor fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Para que se cumpliera toda justicia, le dijo a Juan. Juan reconocía que él no podía ni siquiera desatar las sandalias de aquel que iba a bautizar en agua. Y obviamente Juan tenía testimonio de que el que iba a ser bautizado no tenía pecado. Pero Juan había oído que aquel sobre el cual descendiera el Espíritu Santo y se posara en él, este era el que venía y por el medio del cual él estaba preparando camino para ese que venía. Y eso se cumplió en el río Jordán. Pero ahí en el río Jordán podríamos decir que el Señor fue lleno del poder del Espíritu Santo. Así que Él inicia su ministerio público. No podemos nosotros soslayar esa verdad. Él inicia el ministerio público lleno del poder del Espíritu Santo. Y mire lo que dice acá. Verso 3. A quienes también, dice, después de haber padecido a sus apóstoles, que Él había escogido, se presentó vivo. Esto es lo maravilloso de leer la Escritura poniendo el sentido, viendo los contextos, esperando que el Espíritu Santo sea el que nos hable y nos confirme.
Porque dice, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Yo sé que he predicado muchas veces sobre esto y tal vez usted lo tiene de memoria, pero yo quiero en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, por la unción de la palabra esta noche, que esa palabra a usted se le vuelva rema. Y cuando estamos tratando de ver qué es ser lleno del Espíritu Santo, tenemos que ir a este pasaje. Verso 4 dice, y estando juntos. Hoy no podemos estar juntos. Solo lo hacemos a través de este medio, pero yo creo que podemos estar juntos en espíritu. Eso es posible, estar juntos en armonía en el Espíritu Santo, aunque no podamos vernos. Y dice la Escritura, y estando juntos. Note la manera como Lucas nos escribe por parte del Espíritu Santo. Dice, les mandó. No está diciendo los invitó. No les está diciendo si no tienen otra cosa que hacer. La iglesia de estos tiempos está demasiado ocupada. La iglesia de estos tiempos está demasiado ensimismada en sus proyectos personales. La iglesia de este tiempo está demasiado preocupada por demasiadas cosas y no está oyendo la voz del Espíritu que está mandando, que está dando instrucciones, que está dando mandamientos. Dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Era una orden, era un mandamiento. Hoy en día nosotros los cristianos de estos tiempos no queremos oír mandamientos, no queremos oír instrucciones, no queremos obedecer lo que el Espíritu Santo quiere decir, y quizá por eso no se está experimentando la llenura del Espíritu Santo. Por eso en esta noche, hermano, yo necesito que usted ponga toda su atención y que no se distraiga en ninguna otra cosa. Porque dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. Estos tiempos son de esperar. Y aquel tiempo era un tiempo delicado, porque Cristo había muerto en la cruz del Calvario. Le habían levantado un juicio falso. Habían dicho en algún momento sus enemigos que él estaba en contra de César. De alguna manera, aunque no lo mató Roma directamente, sino lo entregó en las manos de los sacerdotes judíos. Sabemos nosotros que había un movimiento difícil, complicado, donde Pedro tuvo que negarlo porque se sentía atacado y con temor y la posibilidad de también ser enjuiciado y morir juntamente con Jesús crucificado de la manera como él vivió. Sin embargo, nosotros vemos aquí que la experiencia sobrenatural de los 12 apóstoles que antes estaban timoratos en el cierre de todos los evangelios, ahora están, hermano, teniendo una de las experiencias más maravillosas de estar en comunión en ese discipulado del 7º nivel con Cristo resucitado, que se les aparecía sin que las puertas estuvieran abiertas, que les hablaba concerniente al reino de Dios, cosas maravillosas que seguramente sirvieron para que se estableciera luego la revelación que iba a quedar para nosotros, la iglesia, aún del siglo XXI. Después de casi 2000 años, esa palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo sigue vigente. Y hermano amado, la promesa del Padre es lo que nosotros también tenemos que esperar. Si tú, hermano amado, esa promesa del Padre todavía no es una realidad, o esa llenura del Espíritu Santo se ha vaciado de tal forma que habiendo tenido experiencias en el pasado, ahora no las tienes, yo te quiero en el nombre de Jesús, hermano, traer una palabra para despertarte. Sin llenura del Espíritu Santo y lo que eso significa, nosotros, hermano, vamos a perder también el norte. También podemos desanimarnos. Estamos viendo situaciones difíciles y quizá vamos a ver todavía situaciones más difíciles antes de que el Señor aparezca. Pero recuérdate, hermano amado, que la palabra del Señor llega a tiempo y llega fuera de tiempo. Por eso, hermano amado, nosotros tenemos que ponernos a pensar que el Señor quiere decirnos de qué se trata la promesa del Padre. Nota que es una promesa del Padre que va a activar el Hijo y que va a ser realidad por medio del Espíritu Santo.
Pero es de esa promesa del Padre. Algo que a mí me llama mucho la atención es que uno de los primeros que tuvo en el Nuevo Testamento, en esta nueva manera de tratar Dios con los hombres, llenura del Espíritu Santo de una manera totalmente inusual, fue Juan el Bautista. Mira lo que dice la Escritura. Si tú me acompañas a leer y me acompañas a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer desde el verso número 30. Tú te vas a dar cuenta que aquí en la Escritura, Juan capítulo 1 y verso 30. Déjeme ver, hermanos, si este es el verso que yo necesito. Si no, lo tengo acá. Pero quiero que usted vea que dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí está hablando Juan el Bautista. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió, nótelo bien lo que dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y pasarse sobre él, o mejor dicho, y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Cuando veas aquel sobre quien el Espíritu Santo desciende y se posa sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, hermano amado, el Señor, a través de lo que le reveló a Juan el Bautista, podemos notar que le dio el Padre una señal, aquel que iba a ser el precursor de Jesús, de su ministerio. Y precisamente le dio la señal que cuando el Espíritu descendiera y se posó sobre una persona que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, le fue dicho a Juan el Bautista, él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos amados, estamos hablando que lo que Jesús le habló a sus discípulos para que no se fueran de Jerusalén, lo denominó como la promesa del Padre. A Juan el Bautista le dijo y le dio señal quién era el que iba a bautizar con Espíritu Santo, porque a él lo mandaron a bautizar en agua. Entonces podemos relacionar que la promesa del Padre es el bautismo con el Espíritu Santo, que la instrucción, el mandamiento que Dios le dio a sus discípulos antes de ascender. ¿Y por qué le dio esa instrucción? ¿Por qué les dijo que no se fueran de Jerusalén? Porque era sumamente importante que ellos fueran también llenos de poder del Espíritu Santo, que ellos también fueran llenos del poder del Espíritu Santo, que ellos experimentaran la promesa del Padre. Por eso, yo te pregunto, amado hermano, joven, señorita y niño, que tal vez tienes ya la oportunidad de entender lo que yo te estoy diciendo. ¿Ya tienes bajo experiencia la promesa del Padre? ¿Has sido bautizado con el poder del Espíritu Santo? ¿Has sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Esa es una experiencia que solo te han hablado o es una experiencia que tú vives? Aquellos que me digan que ya fueron bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, yo les pregunto, ¿sigues hablando tus lenguas? ¿Sigues hablando tus lenguas? ¿Sigues hablando tus lenguas? Porque es el idioma que el Señor te ha dado, aleluya, para que entres en comunión con Él en momentos de dificultad como los que estamos viviendo. Por eso es que nosotros vemos, hermano amado, si me acompañas al Evangelio de Lucas, capítulo 1,
del Evangelio de Lucas. Dice la Escritura en el verso 15 y verso 16, porque él será grande delante del Señor. Está hablando de Juan el Bautista. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Hermano amado, ¿cómo es posible que un bebé que se está formando en el vientre de su mamá, en este caso de Elizabeth, podía experimentar llenura del Espíritu Santo? Y este fue Juan el Bautista. Y lo dice la Escritura en San Juan, en Lucas, como estamos leyendo, verso 15. Dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Juan necesitó llenura del Espíritu Santo para poder cumplir su propósito en la tierra. Nosotros no podremos cumplir nuestro propósito en la tierra adecuadamente si no ponemos atención diariamente hacia el aspecto de estar o no llenos del Espíritu Santo. Todo el ministerio terrenal del Señor, que es nuestro modelo, fue asistido por el Espíritu Santo. Él todo lo que hizo y en su desarrollo hasta llegar a la cruz del Calvario fue asistido por el Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo. En él estuvieron los frutos del Espíritu Santo, en él estuvieron los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que nosotros estemos dejando de lado algo tan importante, especialmente en estos momentos, como es la llenura del Espíritu Santo? Y dice cómo esta palabra se cumple unos versos un poquito más adelante, si me acompañas al capítulo 1 de Lucas, ahora en el verso número 41. Vamos a ver cómo esa palabra se cumple. Porque dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, la salutación o el saludo de María, la criatura, es decir, Juan el Bautista, saltó en el vientre. Hermanos amados, la llenura del Espíritu Santo trae reacciones corporales. No me digas que estás lleno del Espíritu Santo y te quedas quieto ante la presencia de Dios como que estuvieras rígido. No me vengas a decir, hermano amado, que estás lleno del Espíritu Santo y en ti, en tu ser integral, manifestándose en tu cuerpo, no pasa algo. Porque nota que este varón, este ministro, este profeta, fue lleno del Espíritu Santo en el vientre y la Biblia dice que saltó. ¿Lo lees? Saltó, verso 41. En su vientre. Yo no sé qué sintió Elizabeth, pero dice la Escritura que ella también fue llena del Espíritu Santo. Madre, hijo y madre fueron llenos del Espíritu Santo porque oyeron la voz, el saludo de María, que llevaba ya en su vientre aquello que había sido concebido por el Espíritu Santo. Hermano, yo quiero que tú pongas atención como el Nuevo Testamento pone una tremenda importancia a ser lleno del Espíritu Santo, de tal manera que ese debería de ser el mensaje final de la iglesia. No palabra o evangelio de prosperidad, no corrientes de todo tipo, no diciéndole a los miembros de la iglesia que se metan en la política, no diciéndole a los miembros de la iglesia que ellos van a establecer el reino, no diciendo un montón de corrientes teológicas que ahora la iglesia quiere establecer. No, el mensaje de los ministros en estos tiempos debería de ser: sed lleno del Espíritu Santo, sed lleno del Espíritu Santo, que haya llenura del Espíritu Santo, que se pueda expresar, que se pueda vivir, que se pueda experimentar bajo la guianza del Espíritu Santo, poder hacer la obra por la cual el Señor nos mandó a esta tierra. En
este tiempo y estamos viviendo las experiencias que estamos viviendo. Aleluya, sea el nombre del Señor glorificado en esta noche, hermano amado. Pero dice el verso 42. Mire lo que hace, porque yo le estoy tratando de llevar a la palabra para que usted sepa qué es ser lleno del Espíritu Santo, para que usted pueda saber si usted está llena del Espíritu Santo, si usted está lleno del Espíritu Santo o no. Dice, y exclamó a gran voz. ¿Quién exclamó a gran voz en el verso 42? Elizabeth. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, pierdes temor. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, no importa si tu temperamento es de una mujer o de un hombre que es introvertido. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, hermano amado, tú exclamas a gran voz. No te importa lo que está sucediendo, porque es el Espíritu Santo el que se está impulsando. Es el Espíritu Santo el que se está guiando. Y dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, la madre de mi Señor, venga a mí, dice. Vuelvo a leerlo. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, ¿cómo sabía Elizabeth que ella, María, era la madre de su Señor? Tuvo que haber habido revelación. Y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Verso 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, dijo Elizabeth, testificando, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Hermano amado, yo quiero que tú empieces a reconsiderar tu teología. Hermano amado, yo anhelo que tú empieces a considerar lo que te enseñaron en el pasado, lo que tú has creído que es verdad. Pero si tú, hermano, te recuerdas cuando ibas al templo y que no te movías por absolutamente nada, nada te hacía moverte, nada te hacía gritar, nada te hacía aplaudir, nada quizá te hacía gritar, saltar, y dice que la criatura saltó de alegría. ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo. Eso no lo puedes borrar. No puedes decir que a mí no me enseñaron así. Mira la palabra. Acércate a la palabra. Esto no tiene que ver con temperamentos. Esto tiene que ver con que si soy lleno o no soy lleno. Decía el hermano Otto hace poco en una máxima que yo subí, recordando algo de que él dijo en alguna predicación, que la falta de sobrenaturalidad trae frustración en la vida cristiana. Y mucho cristiano está frustrado porque no mira absolutamente nada, no siente absolutamente nada, no experimenta absolutamente nada, ya no ve milagros, ya no ve nada, ya no ve que cuando pone la mano sobre un enfermo esté sana. Ya no ve, hermano, que Dios haga milagros de toda clase. ¿Por qué? Porque la iglesia se está acostumbrando a vivir sin llenura del Espíritu Santo. Aleluya. No solamente Juan, el bebé de 6 meses que se estaba formando en el vientre de su madre, y Elizabeth, la madre, fue llena del Espíritu Santo, sino, si me acompañas al verso 67 del mismo capítulo de Lucas, dice la Escritura, y su padre Zacarías, un sumo sacerdote, dice, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. No profeticemos sin estar llenos del Espíritu Santo, porque vamos a dar solo los buenos deseos de las personas que se atreven a profetizar sin estar llenos o llenas del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo que, como ríos de agua viva, así como vimos el río de Ezequiel, ríos de agua viva, dice, fluirán de vuestro vientre. Por eso la profecía viene de acá y sube, hermano, y el ungido y la ungida dan la palabra del Señor con autoridad del Espíritu Santo, con seguridad del Espíritu Santo, porque es mensaje del Señor para su iglesia.
Aleluya. Por eso, cuando somos llenos del Espíritu Santo, profetizamos. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, se mueven con libertad los dones. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Yo me gozo grandemente de saber que también el Señor, dice la Escritura, que lleno del Espíritu Santo, ahí en Lucas capítulo número 4, fue al desierto. Hermano, cuando hay llenura del Espíritu Santo, es una completa dependencia del Espíritu. Ahí, cuando hay llenura del Espíritu Santo, la carne se sujeta. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, los demonios se sujetan. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, tenemos guianza para hacer aquello que el Espíritu Santo pide que nosotros hagamos. Por eso la iglesia del final, esta iglesia tiene que cambiar. Esta iglesia tiene que ser sacudida. Esta iglesia tiene que ser nuevamente llena del poder del Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 4, verso 1, Jesús. No está de más eso. Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Usted conoce la historia y sabe que fue llevado por el Espíritu Santo, no a ministrarle, no a revelarle algo, sino que fue llevado al desierto por el Espíritu. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo para ser tentado por el mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. Nosotros deberíamos haber entrado llenos a esta etapa de nuestra vida. Nosotros deberíamos haber estado llenos del Espíritu Santo cuando entramos a esta situación. Pero si eso no fue así, hermano, porque quizá habrán buenas excepciones y me gozo por las excepciones. Es momento para detenerse. Muchos están preocupados por lo de la tierra y está bien que nos preocupemos por lo de la tierra, pero mejor oremos. Mejor ocupémonos. No nos preocupemos, ocupémonos en orar para que el Señor, que es todo bondad, Jehová Jireh, el que puede hacer milagros en cualquier momento en nuestras vidas, preocupémonos, anhelemos estar llenos del Espíritu Santo. Yo he estado meditando, hermano, ¿por qué a tan poca gente le gusta orar? Porque cristianos sinceros me dicen, Sergio, a mí no me gusta orar, no puedo orar, no siento casi nada. Es muy raro que yo logre experimentar meterme al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no hay llenura. Yo meditaba hoy que cuando hay llenura del Espíritu Santo, hermano amado, se establece un círculo virtuoso y hay oración. La llenura del Espíritu Santo trae oración y la oración trae llenura y es un círculo virtuoso. Llenémonos del Espíritu Santo y vamos a anhelar estar en comunión con Dios continuamente. Vamos a fluir en nuestras lenguas. Va a haber género de lenguas. Hermano amado, los minutos van a pasar volando. Tú no vas a estar viendo continuamente si ya van 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o para llegar a la media hora que está, hermano, programada para orar, sino que vas a fluir de una manera tan maravillosa que no vas a querer salir del secreto de Dios, del lugar santísimo. Aleluya. ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Estamos dispuestos a obedecer el mandamiento? Sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, estar llenos del Espíritu Santo es como flotar en el río de Ezequiel. ¿Te acuerdas lo que hablamos este domingo? Donde ya tus pies no tocan fondo. Donde solo dependes de la corriente que te lleva al mar, que tipifica a Dios. Que aunque no sepas el rumbo, tú estás seguro, tú estás segura que el Señor tiene el mejor plan para tu vida.
Que cualquier circunstancia, por difícil que sea, tú estás convencida. Tú estás convencido por la llenura del Espíritu Santo que el Señor está contigo y Él va a ser tu salvaguarda. Él va a ser tu proveedor, Él va a ser tu sanador, Él va a ser todo lo que tú necesitas de acuerdo a su plan. Aleluya. Es flotar en el río de Ezequiel, ser lleno del Espíritu Santo. Estamos tratando de definir cómo o qué es ser lleno del Espíritu Santo. Acompáñame a San Juan capítulo número 14. El Evangelio según San Juan capítulo 14. Capítulo 14, el Evangelio de Juan. Y vamos a leer ahí los versos 15 al 17. Dice la Escritura. Mira cómo inicia el Señor hablando con sus discípulos. Si tú fuiste un asistente asiduo los domingos, que el Señor nos dio palabra en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan, tú vas a entender mejor. Pusimos a esa serie a pocas horas antes de morir, sin saber que nos estábamos acercando a una etapa donde pudiera haber una situación difícil con nosotros o nuestros familiares, o nuestros amigos, o nuestros conocidos, o nuestros compañeros de trabajo. Dice el Señor en el capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Amar al Señor no es cantarle bonito un canto. Amar al Señor no es solamente decirlo del diente al labio. Amar al Señor no es solamente hacerle un poema. Dice la Escritura, si me amáis, la manera como yo voy a saber que tú me amas, dice el Señor, es si guardas, si practicas mis mandamientos. Si eso haces, porque dice, si me aman, es condicional. Si me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos. ¿Y qué va a traer eso como resultado? Y yo, dice el Señor, rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¡Qué maravillosa promesa! Sigue siendo la promesa del Padre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve, ni le conoce. Pero mire qué tremendo esto. Pero vosotros, le dice a sus discípulos, los que se supone que están guardando sus mandamientos, y nos lo dice a nosotros, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros, es decir, al lado, y les da una promesa maravillosa, y estará en un futuro inmediato. Si somos cuidadosos, a 50 días, o 52 días, o 51 días, se iba a hacer realidad esta promesa, y estará en vosotros, y si lo vemos en el contexto, para siempre, estará adentro de vosotros. Ahora, usted tiene que tener testimonio de que el Espíritu Santo está adentro. Pero ¿cómo estará el Espíritu? ¿Seremos honestos para decir que el Espíritu puede estar contristado dentro de nosotros, viéndonos que no oramos, viéndonos que no buscamos, viéndonos que otras cosas son las que nos interesan y por las que gemimos y lloramos? Porque a Él no lo podemos engañar, Él está dentro. ¿Cómo estará Él? ¿O se estará expandiendo? Porque la llenura del Espíritu Santo lo que habla es de que el Espíritu Santo tome el control de nosotros. Porque nosotros le cedemos el control a Él. Aleluya. Y hacemos solamente lo que Él nos pide que debemos de hacer. Mire lo que dice ahí cerquita, siempre en Juan.
Solo que ahora el capítulo número 15 y verso 26, San Juan capítulo 15 y verso 26 dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, Cristo el Hijo, enviando al Espíritu Santo que viene del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo dentro de nosotros está dando testimonio del Hijo. Por eso el que no está lleno del Espíritu Santo no puede testificar. El que no está lleno del Espíritu Santo solo temores es. El que no está lleno del Espíritu Santo solo complejos es. El que no está lleno del Espíritu Santo no se vuelve un portador de las buenas noticias de salvación que tanta necesidad hay hoy para que nosotras las traslademos. Yo veo hermanos que están tomando iniciativas y usan las redes y predican evangelismo y predican la palabra del Señor y buenas noticias de salvación. Y yo no puedo detener eso. Yo les digo que el Señor les use, aleluya, porque son las buenas nuevas de salvación, pero necesitas llenura del Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, un capítulo más, verso 3 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga. Insisto, esto se les dijo unos 51 días antes que se cumpliera. Es la promesa del Padre. Os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Tú no necesitas un montón de escatólogos que no se ponen de acuerdo en lo que ha de venir. Tú necesitas llenura del Espíritu Santo para poder oír al Espíritu Santo que te hable lo que ha de venir, porque eso es lo que dice la palabra. Y os hará saber lo que habrá de venir. Muchos están preguntando: estamos ya en la tribulación, estamos ya en la gran tribulación, estamos aquí o estamos allá. Muchos tienen dudas, pero si nosotros estuviéramos llenos del Espíritu Santo, hermanos amados, como corresponde, tendríamos la experiencia personal que el Espíritu nos diría lo que ha de venir, y eso traería paz, eso traería confianza, eso traería seguridad, eso nos cambiaría la perspectiva de la vida que estamos viviendo hoy, eso nos situaría exactamente donde Dios nos quiere tener a cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el cumplimiento de esa promesa? ¿Dónde se da el cumplimiento de lo que el Señor les habló a sus discípulos? Antes de ascender el Señor Jesucristo, después de estar con ellos por 40 días, volvemos a Hechos 1, del 1 al 4. Si nos vamos al verso 8, capítulo 1, verso 8, de el libro de los Hechos, lo vuelvo a leer y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo más importante que el Señor les dijo antes de ascender. Y Mateo capítulo 28, versos 19 y 20 recoge lo que conocemos como la Gran Comisión. Nadie puede hacer la Gran Comisión, y por eso muy poca gente hace la Gran Comisión en estos tiempos, y es la verdadera razón por la que la iglesia está en la tierra. Cumplir la Gran Comisión, dice capítulo 28 de Mateo. Lo voy a leer completo, hermano, y se lo voy a leer literal para que no vaya a fallar mi memoria. Dice: por tanto, id, otro verbo imperativo, y haced, otro más, discípulos. Pero le voy a leer la parte final del 18 porque eso le pone mucha más base. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, a consecuencia de que me fue dada toda potestad, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles, ahí viene el discipulado, que guarden. El discipulado es para enseñar que guarden. El discipulado no es para ser cabezones, llenos de Biblia, llenos de doctrina, llenos de un montón de conocimientos, pero unas grandes cabezas con un cuerpecito pequeño y pies chiquitos, que se va a ir esa cabezona de cabeza. Se va a ir para el frente, se va a caer. Dice, enseñándoles que guarden, que practiquen todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Cuándo se cumplió la promesa del Padre? Eso aparece claramente definido en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Yo sé que usted ha leído mucho esto, hermano. Yo diría que conforme tenga tiempo, lea otra vez el libro de los Hechos y subraye cada vez que dice llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Quizás es el libro que más desde el inicio de la iglesia establece la prioridad, la urgencia, la importancia de ser lleno del Espíritu Santo para poder desarrollar en cada generación el trabajo de la iglesia. Dice, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, una fiesta tradicional judía que se había vuelto eso, una tradición, estaban todos unánimes juntos, eran 120 que estaban unánimes juntos. Hoy no estamos juntos, pero podemos estar unánimes a través de la red, por el Espíritu. Y dice, y de repente, algo que no se esperaba, se creía que iba a ser otro Pentecostés religioso judío. Los 120 estaban reunidos en un aposento alto, quizá muy pegaditos porque no había locales demasiado grandes. Ahí sí no había distanciamiento social. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Hermano amado, cuando el Espíritu Santo apareció en Pentecostés y cambió el Pentecostés religioso, que aún los 120 en algún momento habían participado como una fiesta de la ley, hermano, no hay quietud necesariamente, sino que dice que hubo un estruendo. Yo quiero que usted se imagine eso, que rompió el silencio porque era un viento recio. El Espíritu Santo se manifestó de una manera poderosa, aleluya, que soplaba. Por eso, hermano, el Espíritu Santo es viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que dice que nace de lo alto, aleluya, porque es el Espíritu Santo el que nos hace nacer de arriba, nacer de lo alto. Es corriente del Espíritu, sigue siendo el río de Dios que te quiere guiar donde el Señor quiere, el cual dice que llenó toda la casa. Hermano, una presencia maravillosa que llenó toda la casa como quisiera. Oh, como anhelo que cada casa de aquellas ovejas que el Señor me ha permitido pastorear sea llena toda la casa de ese viento recio, aleluya, que trae experiencias sobrenaturales y trae para estos discípulos la primera llenura, porque el bautismo con el Espíritu Santo es la primera llenura. Después vienen más llenuras y continuamente nosotros tenemos que anhelar y buscar esas llenuras. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Entonces, si eran 120, fueron 120 lenguas de fuego. Entonces, hermano, yo quiero que tú veas que la primera llenura del Espíritu Santo que experimentaron los 120, donde Pentecostés marca el inicio de un trabajo poderoso que ha durado 2000 años, donde cada vez que el Espíritu Santo aviva a su iglesia, cada vez que el Espíritu Santo aviva a su iglesia, el Señor con pocos los llena de su Espíritu Santo y los aviva. Y hermano, hay un trabajo poderoso y la iglesia necesita despertar a la llenura del Espíritu Santo. No sé de qué manera podértelo decir, hermano, pero yo creo que tú me estás percibiendo el Espíritu con el cual estoy hablando en esta noche.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Los 120 fueron llenos. Dime tú si no es importante. Dime tú si no lo debes de anhelar. Oh, dice la Escritura, si ustedes, así como anhelan la plata y el oro, ustedes me buscaran, me encontrarían. Eso se puede aplicar también al Espíritu Santo. Oh, si ustedes me anhelaran, si ustedes verdaderamente anhelaran esas experiencias maravillosas conmigo, las tendrían. Si lo buscaran como buscan otras cosas, como se esfuerzan por otras cosas. Yo me pregunto, hermano, todo es importante, pero ¿dónde está tu prioridad? ¿A qué le estás dando prioridad? ¿Dónde está tu corazón? Dice la Biblia, ahí está tu tesoro. ¿Dónde está tu corazón? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Yo quiero que tú veas que ellos oyeron un viento recio. Vieron lenguas como de fuego. Eso era sobrenatural. Eso no era el mismo Pentecostés. Al fin y al cabo ellos estaban ni siquiera en el templo. Ni siquiera estaban haciendo lo que se hacía en Pentecostés. El Señor traía un nuevo Pentecostés. Y desde hace 2000 años el Señor, que sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos, sigue siendo el mismo. Quiere llenar a sus hijos. Quiere llenar, aleluya, a sus hijos amados para que desarrollen el trabajo como su Hijo Jesucristo lo hizo en la tierra. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Por eso tenemos que decir que la única manera de poder establecer que tú estás siendo lleno, que tú estás siendo bautizado con el Espíritu Santo en esa primera llenura, es que tengas esa experiencia de hablar en otras lenguas. Pero no es para que la tengas solamente en el pasado, es para que continuamente tú sigas, hermano, fluyendo. Ríos de agua viva, dice, que van a fluir de tu interior. Moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos. Y hecho este estruendo, verso 6, se juntó la multitud. Claro, la multitud siempre anda buscando a ver qué sucede, a ver qué ve, a ver qué encuentra. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Pero mire lo que ellos pensaban acerca de ellos. Ellos pensaban que ellos estaban burlándose, dice el verso 13. Mas otros burlándose decían, siempre hay burladores para lo que Dios quiere hacer. Y mucha gente se detiene por los burladores. Mucha gente se abstiene de muchas cosas que el Espíritu Santo quiere hacer por los burladores. Porque a veces los burladores es tu cónyuge. A veces el burlador son tus hijos o tus familiares o tus conocidos o los de la cuadra. Pero hermano amado, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ya le dije que hay experiencias que también involucran el cuerpo. Lo hemos estado viendo. Dice, mas otros burlándose decían, están borrachos, están llenos de mosto. Para decir eso, yo le pregunto, ¿cómo estarían los 120? ¿Cómo andarían? ¿Cómo se moverían? Hablando en lenguas que los vieron como borrachos. Por eso, hermano amado, permíteme que me acerque un poquito. Pero mi pastor dijo algo que yo creo que todavía es real y que debes de... Yo te lo recuerdo para que tú lo medites, pero él dijo, la iglesia empezó borracha y va a terminar borracha. Por supuesto, borracha de la llenura del Espíritu Santo, porque así como el alcohol toma el control de un cuerpo, cuando corre por el corriente sanguíneo rápidamente el alcohol, el vino que provoca disolución. Dice Efesios 5, 18 y 19. Así como el alcohol toma el control, el vino del cielo y la llenura del Espíritu Santo también toma el control de tu vida. La iglesia empezó borracha y va a terminar borracha. La iglesia empezó y así como empezó, hermano, se va a cerrar el ciclo que está por cerrarse. Así como empezó, va a terminar. También oí decir de mi pastor algo que lo tengo profundamente clavado en mi corazón, como clavos bien hincados, que él dijo que la iglesia del final iba a ser una iglesia tan poderosa, 7 veces más que la iglesia del libro de los Hechos. Y yo ni siquiera encuentro la sombra de la iglesia de estos tiempos comparada con el libro de los Hechos.
¿qué irá a hacer el Señor? ¿Qué querrá hacer? Lo primero que quiere hacer es llenarnos, porque llenos del Espíritu Santo vamos a comprender la ruta de la etapa final de la iglesia sobre la tierra, hermanos amados. Aleluya, gloria al Señor. Yo quiero que usted note, hermano, que ese estruendo que vino del cielo, viento recio, esas lenguas que se aparecieron sobre cada uno, eso indica que es una experiencia personal. Oh, como quisiera tener unas 2 o 3 horas y tener la fuerza y la voz para poder hablarte, hermano amado. Yo sé que el tiempo se está yendo, pero hermano, yo quiero decirte a aquellos que aunque la gente se moleste, pero a mí no me interesa la gente, me interesas tú, que vienes de un ADN, de una iglesia llena del Espíritu Santo, de una iglesia con dones, de una iglesia con experiencias sobrenaturales, de una iglesia poderosa. Tú vienes de ese ADN. Y quiero recordarte que el varón que el Señor usó para levantar ministerio Selim recibió el bautismo con el Espíritu Santo y la primera llenura hablando en otras lenguas en su casa. No necesitó ir a un templo, fue en su casa, donde él cuenta en su testimonio, hermano, que tú lo habrás oído, y si no lo puedes oír, hermano, que ahí él debatiéndose con el Señor, porque él cuando se convierte, hermano amado, el hermano Otto era un médico prominente, un empresario prominente, todo le estaba saliendo bien, ya tenía a su esposa, tenía a sus hijos, todo lo que cualquier profesional podía anhelar, él ya lo tenía, pero Dios tenía un plan. Y el Señor hace que él vaya a un lugar a oír un evangelista. Tú conoces su testimonio y se convierte al Señor. Era hijo de pastor, pero hasta después de ser médico, haz números de a qué edad él recibió al Señor, 1963. Y los que conocen su fecha de nacimiento podrán entonces hacer la fórmula matemática de una resta para saber cuántos años tenía. Pero el Señor nunca llega tarde. El Señor llega en el momento preciso y el Señor lo rescató. Pero ese hombre buscando, hermano amado, con todo su corazón, leyendo la palabra, ya no los textos de medicina, ya no el libro donde salen Vademecum, me parece que se llama, salen las recetas, porque dice que llegó un momento en el cual, como ya no leía otra cosa más que la Biblia, se le olvidaban el nombre de las medicinas. Pero ese varón se metió a estudiar Biblia en un instituto. Y como leía la palabra, hermano, había un hambre, porque, hermano, yo creo que cuando hay un genuino nuevo nacimiento, la nueva criatura anhela comer palabra. Si tú ya no comes la palabra, sino solo cuando vas a estudiar, o cuando vas a predicar, o cuando vas a enseñar, o cuando vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, hermano, se te terminó el apetito. Estás cumpliendo con un ministerio, estás cumpliendo con un compromiso, pero no te estás metiendo con todo tu corazón. Este hombre le preguntó a los teólogos, que eran sus maestros, leyendo Hechos 1:8, les preguntó: ¿hay bautismo con el Espíritu Santo hoy con la evidencia de hablar en otras lenguas, como dice Hechos 2? Y en lugar de responderle de una manera objetiva la pregunta, le dijeron: te fuiste a meter con los pentes. En un prejuicio denominacional. En ese tiempo, en los 60, los teólogos creían que lo peor que le podía pasar a alguien era irse a meter con los pentes. No se habían dado cuenta que el Señor a lo que le da más importancia es a la llenura del Espíritu Santo y no tanto al conocimiento teológico por sí mismo. Entonces ese varón triste se fue a su casa, se puso a orar en el centro de su sala familiar, donde tú lo puedes hacer hoy también, por eso te lo estoy diciendo. Y le dijo al Señor y le gimió: Señor, hay Espíritu Santo, o mejor dicho, hay bautismo con el Espíritu Santo hoy, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y en ese preciso instante
le timbraron a su casa, porque el Señor de lo sobrenatural, hermano, porque ser lleno del Espíritu Santo es algo sobrenatural. Es que el Espíritu que es sobrenatural en tu vida haga de ti una vida sobrenatural. La vida natural es cansada, es aburrida. Lo cotidiano aburre, cansa. Por eso mucha gente está desesperada porque no encuentra nada nuevo. Ese varón oyó que el timbre sonó y llegó a abrir la puerta. Y esa mujer le dijo que no conocía, una mujer que le timbró y le dijo: yo no sé por qué estoy aquí, pero me dijeron que le venga a decir, sí, hay bautismo con el Espíritu Santo hoy con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y se fue. Dios enviando a una persona para responder a la persona que estaba ahí, que fue impactado y fue bautizado con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y de ahí, de ese varón, surgió en los años 70 y 80 y aún alcanzó el 90 un gran avivamiento. Dios preparó a través del terremoto de 1976 a este país. Más de 25,000 muertos que fueron los registrados prepararon el barbecho en Guatemala para que el Señor levantara hombres llenos de su Espíritu Santo para llevar la buena noticia, para llevar un evangelio de poder, para llevar un evangelio completo, para llevar un evangelio según como está escrito, aleluya. Y Dios puede estar preparando el barbecho, puede estar preparando la tierra, puede estar metiendo el arado y rasgando la tierra, y tal vez rasgando tu propia tierra, para que hermano, cuando se pueda, vas a poder, lleno del Espíritu Santo, ser un hombre y una mujer que va a llevar sin temor la bendita palabra del Señor, que quizás sea el último mensaje que oiga la humanidad antes de lo que viene. Hay bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Claro que sí lo hay. No podemos caer en las trampas dispensacionales de los dispensacionalistas que dicen que eso fue para el principio de la iglesia. Porque hay testimonios de avivamiento tras avivamiento, avivamiento tras avivamiento, avivamiento tras avivamiento. Que se queden los teólogos con sus argumentos dispensacionales. Nosotros movámonos, hermano, a anhelar la llenura del Espíritu Santo para que el Señor haga lo que quiere hacer con la iglesia del final antes de que partamos, porque el Señor viene. A partir de ese Pentecostés único, esos 120 aprendieron a depender completamente del Espíritu. Usted puede leer todo el libro de los Hechos y puede leer las epístolas y se va a dar cuenta que los ministros dependían del Espíritu Santo como dependió Jesucristo en su ministerio terrenal. Las ovejas dependían de la llenura del Espíritu Santo para hacer lo que les tocaba hacer. De hecho, hermanos amados, el apóstol Pablo, que sembraba iglesias, las sembraba, hacía labor de evangelista lleno del Espíritu Santo. Dejaba a aquellos que se acababan de convertir y en un mes o 2 o 3 los dejaba con quizá las personas que más en esos 2 o 3 meses habían despertado y se habían madurado. Imagínate, cristianos de 2, 3 meses que quedaban a cargo de las obras, y esas obras prosperaban. ¿Por qué prosperaban? No por los hombres, prosperaban porque el Señor se hacía cargo de respaldar a través de la llenura de su Espíritu Santo el crecimiento de las iglesias, porque eso no depende de los hombres, eso depende de Dios. El crecimiento lo da Dios. Aleluya. Tengo unos minutitos. Yo sé que tal vez vamos a empezar a orar a las 9:15, pero hermano amado, termino diciendo que la iglesia del final tiene que ser llena del Espíritu Santo. Y lo quiero leer en Efesios capítulo número 5. Efesios capítulo número 5,
verso 18, pero vamos a leer desde el 14. Y lo voy a leer despacio. Y quiero que tú, hermano amado, subrayes lo que tengas que subrayar o lo subrayas en tu corazón. Pero vuélvelo a leer cuando tengas la oportunidad. Dice, por lo cual dice Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. En medio de esta oscura noche que estamos viviendo, pronto viene la luz de Cristo. Mirad pues, verso 15, con diligencia cómo andéis. Tu testimonio, hermano. Tu testimonio, hermana. Yo crecí desde los 11 años siendo cuidadoso de mi testimonio, porque eso fue lo que me sembraron. Hoy mucho joven se llama cristiano y no tiene un buen testimonio, ni con su familia, ni con los de afuera. Para ser cristiano como vos, para ser cristiano como aquella, tu testimonio, dice, verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovecha tu tiempo, hermano. Esto es una palabra para hoy, con eso termino. Sed llenos del Espíritu Santo significa andar con buen testimonio, procurar el buen testimonio, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Estos son días malos. Miraba que uno de los ancianos que ha tenido la necesidad de salir dice que el ambiente en Guatemala es un ambiente pesado, ambiente de muerte. El espíritu de muerte, solo llenos del Espíritu Santo lo pueden reprender y lo pueden echar fuera. Y me temo que en nuestra Guatemala no hay mucha gente llena del Espíritu Santo para echar fuera lo que tenemos que echar fuera en el nombre de Jesús. Pero esta es una buena oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, lo puedo decir con certeza, es que tú seas lleno del Espíritu. Por eso dice el verso 18, no os embriaguéis con vino. Es vino de la tierra, en lo cual hay disolución. Y usted sabe que la disolución trae pecado. Antes bien, sed llenos. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. Y en el verso 19 nos muestra características del que es lleno del Espíritu, porque nos dice, hablando, el que está lleno dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No es casualidad que el Señor nos esté regalando cantos, y no solo a mí, a otros hermanos. Y en la medida que estemos llenos, van a haber salmos, himnos, cánticos espirituales. Porque el que está lleno dice que hablando entre vosotros, alabando al Señor, termina ese pasaje diciendo, dando gracias a Dios en todo. Déjame orar por ti. Pero pregúntale al Señor en este momentito que vamos a orar. Si hay llenura en ti. Si no hay llenura, cree, anhela, gime hoy. Y el resto de la noche si quieres.
y los próximos días, hasta que haya llenura. Si necesitas la primera llenura, el bautismo con el Espíritu Santo, anhélalo con todo tu corazón. Y si ya tuviste la experiencia, fluye con tus lenguas. Busca la presencia del Señor, porque ahí vendrán las continuas llenuras sobre nuestras vidas. Padre, gracias, porque hemos entregado tu palabra, Señor. Y lo hemos hecho, Señor, con autoridad que viene de ti. Hemos tratado, Señor, de ser un canal en esta noche para que tu palabra fluya con libertad. Señor, tú nos has recordado que debemos ser llenos del Espíritu Santo, que debemos de permitir, Señor, que no sea la carne la que siga dominando nuestras vidas, sino por el contrario, que en las llenuras que podamos tener y anhelar, Señor, en esa cercanía contigo, Señor, pueda, Padre, en el nombre de Jesús, podamos, Señor, dominar nuestra carne. Oh Padre, mira a cada uno de aquellos que están viendo este video, lo van a ver, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo trascienda lugares, trascienda, Señor, ambientes, trascienda países, trascienda, Señor, hasta donde tú lo quieras llevar, Padre. Pero en esta noche nosotros queremos y anhelamos llenura del Espíritu Santo. Kanamashto karabasiru kinamahanda. Ukarabashabarakendo sohorobashiri visakahalamashando lokiri vishahalabashando ronokiri ishaharamashamde kerebeshti kiri vihalabahandi shihalabasoharamashiri. Oh Padre, en el nombre de Jesús, llena tu pueblo, Señor, llena tu iglesia, Padre, llénanos de tu Espíritu Santo, llena tu novia, Padre, en el nombre de Jesús, que no estemos tranquilos, Señor, sin tener la certeza de la llenura de tu Espíritu Santo. Y rabashabarakande noshtikiribishahalabahanda. Oh Padre, opera en nosotros, Señor. Porque sabemos que a través de la llenura del Espíritu Santo, la iglesia va a poder, Señor, cada uno de nosotros hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ser guiados por tu Espíritu Santo va a equivaler, Señor, a hacer tu voluntad en cada circunstancia. Ser lleno del Espíritu Santo va a echar fuera todo temor. Ser lleno del Espíritu Santo, Señor, nos va a traer paz, nos va a traer, Padre, seguridad, nos va a traer esperanza, nos va a traer poder, Señor, porque tu palabra dice: y recibiréis poder para poder ser testigos donde tú nos quieras llevar, Señor, y de la manera como tú lo quieras hacer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora nosotros gemimos y clamamos para que tú empieces a llenar los vasos, Señor. Empieza a llenar a tu pueblo, Señor. Rabashiri virakanda y rabashore kendenemeshiri virikira barahanda. Otra vez que haya viento recio, otra vez, Padre, que haya, Padre, en el nombre de Jesús, la evidencia de hablar en otras lenguas. Otra vez, Señor, que podamos ver lenguas repartidas como de fuego. Otra vez que se activen los dones del Espíritu Santo. Otra vez, Señor, que podamos caminar a través de dar fruto. Rabashabararakande no mashiri virikira barahaira y rakarabashto haramahandero bashiri virikira barabarabashira bahanda y kanamashanda rabarabarashira parabarahaira namashanda. Padre, en el nombre de Jesús, oh, que haya llenura en los corazones, que haya llenura, Señor, que tu Espíritu Santo que está en nosotros expanda y rabashada la canda y rabashiribira cairara rabasanda, que toda la casa se llene, Señor, se llene de la presencia de tu Espíritu Santo y ramashabarara canda.
Oh Padre, tu palabra dice: y estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre echaremos fuera demonios. En tu nombre, Señor, beberemos cosa mortífera y no nos hará daño. En tu nombre, Señor, seremos respaldados por el poder del Espíritu Santo para hacer aquello que, aleluya, tenemos que hacer, Señor. Que se pueda notar la diferencia entre uno que es lleno del Espíritu Santo, que haya denuedo para predicar tu palabra, que haya respaldo para predicar tu palabra, que haya autoridad que viene de arriba, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Con esa autoridad en esta noche clamamos, Señor, para que tú reprendas toda obra del enemigo sobre nuestras familias, que tú reprendas toda obra del enemigo sobre este país, que tú reprendas toda obra del enemigo, Señor, en el mundo entero. Y Rabashanda, Rabashiri, Virakanda, sabemos, Señor, que la llenura del Espíritu Santo nos guiará, nos fortalecerá, nos abrirá el camino, nos abrirá los ojos, nos abrirá los oídos. Abarabashabarakanda, Namashiri, Virikira, O Rabasore Kenda, Namashturi, Virahanda, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, opera en nuestras vidas, opera en nuestras casas, haz esa obra poderosa en medio de nosotros, te lo suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Recibimos lo que tú tienes para nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh Rabashahara Barakanda. Oh Rakiri Vira Barabashabarakanda. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh Rabashiri Virakanda, Rabashiri Virakanda. Oh Rabashabarakanda. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.